Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy, que se denomina enfermedad de Lyme como diagnóstico diferencial. Vamos a recordar las reglas de convivencia, es que los micrófonos de todos los participantes deben estar silenciados y sugerimos utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, que al final de la presentación vamos a dar un espacio para responder a las mismas. Por otro lado, como el material va a ser grabado y subido públicamente a YouTube, recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar. Vamos a darle la palabra a la doctora Agustina Olga Balbín, médica del Servicio de Clínica Pediátrica. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar presentando a esta paciente de 6 años de edad que no tenía antecedentes previos a esta internación que nos trae este Ateneo y que ingresa a la institución derivada desde Córdoba en mayo de este año por un síndrome febril prolongado. El objetivo en esta primera etapa va a ser repasar la historia con la que la paciente llegó a esta otra institución y todo lo que fueron realizando para entender cómo arribó al hospital. La paciente inició el 21 de abril con fiebre, a partir de lo cual a los 4 días consulta con el pediatra de cabecera, quien realiza un laboratorio en donde se hallan estos datos que anotamos acá: un hematocrito de 33, hemoglobina de 11, con una leucocitosis de 19.000 blancos, una fórmula de 78-19 con reactantes de fase aguda aumentados, entre ellos la eritrosedimentación de 66 y una PCR que se midió de forma cualitativa positiva. Con este laboratorio se realiza una radiografía de tórax y con un diagnóstico de neumonía su internación. Olga, se trabó un Sí. poquito ahí justo. A ver. En la parte de la radiografía con diagnóstico de Bien. neumonía. Ahí se escucha mejor. Sí, sí. Bien. Bueno, a partir del diagnóstico de la neumonía, inició un tratamiento empírico con amoxicilina y clavulánico. A los 4 días, al persistir febril, se decide su internación, donde se repite el laboratorio, que tiene una leve anemia, persiste la leucocitosis, con plaquetas normales y una PCR que se cuantifica de 198. Se realizan hemocultivos, se inicia tratamiento empírico con ceftriaxona y se orienta la búsqueda a causas infectológicas, descartando infecciones virales como son el sincicial, parainfluenza, influenza, adenovirus, metanemovirus y COVID-19, dado la epidemiología, y también se realiza búsqueda de serologías teniendo micoplasma, que tenía una IgM positiva, una IgG, positiva con una IgM negativa, al igual que en el caso del Coxsackie y del citomegalovirus, y teniendo IgM e IgG negativa tanto para Epstein-Barr como para parvovirus. Al día siguiente, en la internación, la paciente evoluciona con dolor retroesternal y pleurítico, por lo que se realiza una radiografía de tórax que se evidencia derrame pleural bilateral, que luego confirmarían por ecografía. Ya buscando o orientándose también a enfermedades inflamatorias, más allá de lo infectológico, se solicita este laboratorio con complemento y anticuerpos anti-DNA, ANA, antiestreptolicina, que son negativos. Evoluciona a las 24 horas con mayor dolor retroesternal, por lo que se hace una radiografía de control que evidencia ensanchamiento de la silueta cardíaca con diagnóstico posterior de derrame pericárdico. Entonces, ante la evolución clínica ya de 10 días de fiebre, con esta policerositis, y teniendo el interrogatorio dirigido a algunas artralgias y mialgias, se amplía este laboratorio con anti-RO, anti-LA, anti-ENA, RNP y anti-SNP, y se inicia, que luego van a tener los resultados negativos, pero en ese momento se inician pulsos con corticoides que la paciente va a recibir 5, siguiendo después con corticoides y orales. Mencionamos que en todo este tiempo la paciente persistió febril. Luego de los pulsos de corticoides tuvo una interrupción de la fiebre, pero reapareciendo a los 5 días
con mayor derrame pericárdico y dolor, por lo que se realizaron cultivos, se amplió el esquema antibiótico ante la sospecha de que pudiera ser algo infectológico con ceftriaxona y vancomicina, y por el compromiso de la paciente y del derrame se hizo una pericardiocentesis con drenaje, evolucionan de 300 mililitros, buscando en este líquido, en la siguiente se mandó para cultivos micológicos y anaerobios con un directo VAR y buscando PCR incluso de Mycobacterium tuberculosis, que fueron negativos, al igual que el parvovirus B19, adenovirus y enterovirus. También dentro de las serologías que se buscó fue clamidia, Bartonella, que presentaron IgG positivas con IgM negativas, lo mismo que la borrelia, que ahora vamos a retomar. A las 24 horas de este último control, en un ecocardiograma que se hizo para evaluar a la paciente, presentó un reforzamiento en las arterias coronarias, y entonces con esta evolución y este hallazgo, ante la sospecha de tener un síndrome Kawasaki, se inició gamma globulina, la cual recibió 2 gramos por kilo, y aspirina. Durante la evolución, la paciente persistió febril, por lo que ahí también anotamos que se hizo una nueva tomografía, donde no se encontraron adenomegalias ni micromegalias, únicamente una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. Y también en la internación se recibió en esta fecha el resultado de la borrelia con una IgG positiva. Un poco se destacó en la institución en donde estaba internada, y lo mismo la familia, tal vez en el contexto de esta incertidumbre diagnóstica, porque realizaron también una consulta por fuera del hospital, es por eso que ingresan luego serologías en el Malbrán y un Western blot que se realiza fuera. Y a partir de eso inició doxiciclina, sin haber ningún otro cambio en la clínica más que el que les venía relatando. Como otra intercurrencia infecciosa, el 17/5 tuvo un diagnóstico de una infección asociada a catéter por un hominis que recibió tratamiento con vancomicina. Y entonces, frente a la persistencia de este cuadro febril, sin un diagnóstico claro ante las evoluciones o valoraciones que se hicieron en Córdoba, se decide la derivación al hospital italiano. Entonces, al ingreso, lo que se evalúa, o un resumen para hacer, es una paciente de 6 años con un síndrome febril prolongado, que al momento de la derivación tenía un registro diario de 38-39 grados, con policistitis, artralgias intermitentes, que no había tenido artritis, sí reactantes de fase aguda elevados, sin autoanticuerpos positivos, que realizó al momento tratamiento con corticoides, habían agregado también colchicina y gamma globulina. Y a destacar, desde lo infectológico se encontraba pendiente el resultado del Western blot de borrelia. Muchas gracias, Olga. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor José Marco Del Pont, del Servicio de Infectología Pediátrica. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar de este Ateneo. Realmente este paciente nos va a dejar muchas cosas, nos va a enseñar mucho, ¿sí? Primero, el uso adecuado de antibióticos en neumonías de la comunidad. Esta chica empezó de alguna manera con un cuadro de fiebre, con un foco respiratorio bajo. En ese momento se medica con ampisulbactam. Tal vez no es la droga de elección para empezar, más en un paciente sin antecedentes. Uno podría haber empezado con ampicilina sin necesidad de tener que ponerle ampisulba. Pero bueno, esta situación no se ocurre. Como sucede habitualmente, estos pacientes siguen con fiebre y van progresando en lo que es su derrame pleural. Habitualmente las neumonías de la comunidad, un 30%, pueden llevar al paciente a tener una neumonía con derrame. ¿Sí? En este caso, bueno, a la persistencia de la fiebre y estado general del paciente, se decide agregar ceftriaxona y superar la ampisulba. Dado que persiste con fiebre y el compromiso bilateral, se piensa que, bueno, hay que escalar el antibiótico. Hasta ese momento todos los cultivos son negativos, ¿sí? Y ahí se escala y se coloca ceftriaxona vancomicina. Que me parece que en este paciente, tal vez con todos los resultados que teníamos, yo no sé si justificaba tanta medicación antibiótica. Pero bueno, es un elemento. Fue estudiada, evidentemente fue bien estudiada, y creo que acá es muy importante la epidemiología. ¿Tá? En un paciente de estas características con fiebre, si pensamos en Borrelia burgdorferi, que es una espiroqueta, que es una enfermedad que en nuestro país, como enfermedad autóctona, no se ha descrito. La gente de Amlis Malbrán
no la han encontrado, y esto de alguna manera llama mucho la atención. Y los pocos casos, que son muy pocos realmente, es gente que ha venido de afuera, ya aportando esta borrelia, ¿está? Con lo cual creo que esto es un tema a tener en cuenta. Lo otro, si pensamos que tiene una borrelia Burgdorferi, una enfermedad de Lyme, en general la mayoría de los pacientes, casi el 100%, tienen un eritema migrans, que generalmente aparece en la zona de picadura en este caso de la cara, ¿sí? Ahí aparece la lesión, que va progresando lenta y progresivamente, y bueno, hasta que puede hacer parches de casi 10, 15 a 20 centímetros sin ningún inconveniente. Si uno tuviera que hablar del Lyme, uno la podría categorizar en 3 etapas. Una etapa localizada que es temprana, que es donde aparece la fiebre, el eritema migrans, que está siempre presente. Puede haber también mialgias, malestar general, cefaleas, ¿sí? Alguna artralgia o algún dolor a nivel de la columna cervical. Cosa que este paciente aparentemente no presentó ninguna de estas sintomatologías. Esto es llamativo. Y después pasa a una forma de que llamamos diseminada temprana. Y acá generalmente vuelve a aparecer el rash. En este caso es un rash que lo denominamos eritema migrans múltiple, porque van apareciendo lesiones no tan grandes como la lesión primaria, pero sí que se va diseminando por el cuerpo. Esto aparece entre la quinta y sexta semana de haber ingresado, en este caso, la borrelia al organismo. Y acá sí podría haber alguna otra sintomatología. Lo que está más descrito es el compromiso de pares craneales. En este caso, el par craneal que habitualmente toma en cuenta es el séptimo par, y después puede haber algún síndrome neurológico e incluso conjuntivitis, cosa que en este paciente tampoco hubo, ¿sí? Y ya una etapa más tardía, ¿sí? Que aparece ya después de varios meses, que bueno, en este caso puede aparecer artralgia, generalmente compromete las rodillas, algún cuadro neurológico, cosa que este paciente tampoco ha tenido. Uno puede decir, bueno, yo le pedí las serologías. Todas las serologías que se hicieron me parece que están perfectamente bien pedidas. Y cuando hablamos de borrelia Burgdorferi, en este caso estamos midiendo anticuerpos, por lo cual una de las posibilidades es hacer la prueba. En este caso se hizo la prueba de 1 en 32, y siempre hay que volver a repetir la misma prueba al cabo de 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad muchas veces dan falsos positivos. Lo otro es que el aumento de los anticuerpos, y más de la IgG, a veces ocurre muy tardíamente, después de la cuarta, quinta o sexta semana de haber comenzado el proceso. Y por supuesto la IgM, que en pocos lugares se hace, realmente no se hace porque dan muchos falsos positivos. O sea, con lo cual, realmente lo que se hace es las 2 pruebas serológicas con un lapso de espera entre 2 o 3 semanas entre una y otra. ¿Está? Apareció, por lo menos en la gente de Marrán, habló de una rickettsia, que tenía un título de rickettsia aumentado. Acuérdense que las rickettsias en nuestro país están descritas, más en toda la zona de humedales, toda la zona mesopotámica, incluso en zonas como Salta y Jujuy hay enfermedades por rickettsia, y esto de alguna manera podría haber sido a lo mejor un antecedente de haber estado expuesto. Obviamente que para hacer diagnóstico de enfermedad activa lo que hay que hacer siempre es el par. Con una sola muestra generalmente es muy difícil, y además el título que tuvo la gente de Marrán es un título relativamente bajo. Y en este caso, bueno, si uno sospecha, de alta sospecha de enfermedad, uno está autorizado a medicarlo con doxiciclina. Obviamente que la doxiciclina en un paciente uno lo utiliza de acuerdo a la edad. Este chico tenía 6 años y lo utilizaron a 6 años, con lo cual siempre conviene utilizar esta medicación por encima de los 8 años. En este caso puede ser reemplazada tranquilamente por amoxicilina, y de alguna manera, si no hay tolerancia, una ciprofloxacina, en este caso ceftriaxona. El tratamiento genera entre 14 y 21 días, y esto depende mucho de la respuesta del paciente. Si ustedes me dicen si este paciente tuvo una enfermedad de Lyme, yo diría que por las características, la forma de presentación, el hecho de que no ha viajado y demás, quiero creer que no la ha tenido, ¿sí? Así que bueno, creo que hay que pensar en otra enfermedad autoinflamatoria, cosa que me parece que bueno, es lo que de alguna manera se llegó al diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Le vamos a volver a dar la palabra a la doctora Agustina Olga del Servicio de Clínica Pediátrica. Bueno, gracias. Bueno, entonces, un poco ya hablando de la internación de la paciente en el hospital, a su ingreso se realizó una radiografía de tórax que ya no evidenciaba
signos de derrame pleural y ensanchamiento de la silueta cardíaca. También se realizó un ecocardiograma en el que se describió un pericardio libre y también se midió el tamaño de las coronarias derecha e izquierda, estando dentro de parámetros normales. Se realizó, si bien la paciente desde el ingreso se mantuvo afebril en nuestra institución, se realizó un laboratorio y se realizaron cultivos también. En el laboratorio se identificó anemia como la única afectación de las series hematológicas. Sí presentó una hepatitis y dentro del estudio del síndrome febril prolongado se agregó, pensando en algún síndrome de respuesta inadecuada del sistema inmunológico, un dosaje de ferritina, el cual presentó un valor elevado cercano a 14.000. Sí, se volvieron a estudiar algunas causas infectológicas, siguiendo serologías como las que están ahí escritas, e incluso en los primeros días de internación la paciente presentó unos episodios de diarrea que autolimitó, por eso se descartó también que tuviese alguna infección por adenovirus, rotavirus, Clostridium difficile. Se recibió, como mencionábamos previamente, el Western blot, que fue negativo, y también las serologías del Malbrán, que como mencionaba el doctor, presentó positivas para riqueza en IgG, que por la epidemiología y por la clínica de la paciente no se relacionó con el cuadro actual. Un poco entonces, descartando con estos resultados lo infectológico puro, se orientó o se jerarquizó la posibilidad de algún síndrome de disregulación autoinmune o un síndrome autoinflamatorio. Los autoanticuerpos que se realizaron acá también fueron negativos, a excepción del FAN, como está ahí. La paciente, como decía, evolucionó a febril desde el ingreso y el 27 de mayo presentó registros febriles persistentes de difícil manejo e incluso acompañados de significativa taquicardia, por lo que se realizaron cultivos y frente a los antecedentes también de internación, recibió antibiótico-terapia empírica con piperacilina tazobactam. Como particularidad, en este primer registro del 27 se asoció a un rash que luego autolimitó y que no volvió a repetir, y en ese contexto en el laboratorio unas caras virales de citomegalovirus positivas de 3.000 copias, que luego se interpretarían como una probable reactivación dentro del esquema inmunomodulador. Se realizó una ecografía que tuvo leve hepatomegalia, pero sin esplenomegalia. Estos registros febriles se repitieron durante bastantes días, por los que se fueron realizando distintos laboratorios, que lo que se encontró un poco está graficado en esta diapositiva, se asoció a un descenso de plaquetas transitorio, ya no siendo entonces la anemia el único compromiso de las series hematológicas, asociado a un aumento de la ferritina, aumento de los reactantes de fase aguda, tanto de la eritrosedimentación como la PCR, la hepatitis, que presentaba desde el ingreso, y un descenso en el fibrinógeno acompañado de un ascenso en el dímero D. En este contexto se evaluó interdisciplinariamente la posibilidad de un síndrome hemofagocítico o incluso un síndrome de activación macrofágica, aunque no estaba todavía el diagnóstico de una enfermedad reumatológica y no cumplía estrictamente todos los criterios la paciente. Un poco en ese contexto se decide hacer una función, la expresión de médula ósea para buscar hemofagocitos, que finalmente informó cambios reactivos sin ser positiva para esto, e incluso se discutió la posibilidad de realizar nuevamente pulsos de glucocorticoides. Pero en este interín la paciente evoluciona favorablemente con autolimitación de la fiebre y mejoría franca en los parámetros del laboratorio. Incluso como está ahí marcado dentro de las líneas rojas, tuvo algunos registros que hacía, pero ya no tenían este impacto en el laboratorio. Entonces, ante esta nueva situación, teniendo a esta paciente que estaba desde lo inmunomodulador parcialmente tratada ya en el otro centro, el objetivo se modificó y ante esta estabilidad clínica fue desafiarla y descender los glucocorticoides y suspender la colchicina en un ámbito seguro dentro de la internación para ver la evolución de la enfermedad. La verdad es que manteniéndose la paciente con estos registros, pero sin impacto en el laboratorio y sin descompensación hemodinámica, permitió esto el manejo ambulatorio
siendo a su egreso únicamente recibía corticoides, que ya tenían 8 miligramos al día, sin la colchicina, y la aspirina que había recibido en otra, o que había iniciado en otra institución, ya en una dosis antiagregante. Muchas gracias, Olga. Le vamos a dar la palabra ahora a la doctora Carmen Becunto del Servicio de Reumatología Pediátrica. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ven, esta es una paciente bastante compleja, como suele ser los pacientes que tenemos internados acá en el hospital. Y en realidad fue todo una incógnita inicial, porque realmente pensábamos en algo infeccioso, como había dicho José, pero se descartaron muchas cosas, se estudió mucho. Pero el único inconveniente es que ya vino desde su lugar de origen tratado con corticoides, y sabemos que muchas veces los corticoides pueden enmascarar muchísimos diagnósticos. Entonces lo que nosotros queríamos era ver qué pasaba con un descenso paulatino de corticoides, a ver si teníamos algún otro dato clínico que nos ayudara. Y efectivamente, cuando le empezamos a vivir en forma ambulatoria, digamos, muy de acuerdo con todo el grupo tratante y sobre todo con la familia, que estaba muy pendiente y que había hecho las consultas fuera del hospital, vimos que en el transcurso, a nivel clínico, finalmente desarrolló artritis y de una articulación. Durante la internación fuimos muy obsesivos en evaluar tanto el rash que tuvo, que no era un rash reumatoideo, y tampoco la aparición de artritis, porque no lo tenía. Entonces, fue así que cuando empezó con algún dolor articular, con algún signo de inflamación en la rodilla derecha, planteamos el descenso y suspender el resto de la medicación que recibía. Y este aquí, que el 21 de junio, reaparece la fiebre y aparece la poliartritis, como vemos acá en la mano, en el carpo y en las articulaciones metacarpofalángicas. Y ahí aparece también un aumento de los glóbulos blancos, arterial neutrofílico, hiperplaquetosis, una eritro alta, digamos que empiezan a aparecer todos los signos, digamos, reactantes de fase aguda elevada. Y en ese momento se le indicó esteroides orales a 2 miligramos kilos por semana por buena respuesta de descenso rápido y tratamiento con un agente biológico. Y este aquí, que acá sí que nos planteamos el diagnóstico que venía subyacente, que era el de una artritis idiopática juvenil sistémica por la aparición de la fiebre. Y muchas veces que sabemos que estos pacientes llegamos a este diagnóstico muy después de haber descartado otros. Sin duda, lo primero es descartar lo infectológico y también las patologías hemato-oncológicas. Una vez descartados esos, de acuerdo a la evolución, uno puede pensar si este paciente cumple con los criterios de una IJ sistémica, que sin duda muchas veces no tienen artritis de entrada, incluso algunos nunca hacen artritis, ¿no? Hacen solamente la forma sistémica. Pero esta nena nos ayudó e hizo la forma articular. Y acá seguimos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como les decía, en realidad la artritis idiopática juvenil es una enfermedad cuya prevalencia varía según los estudios. Si bien es la forma más frecuente de enfermedad reumática para nosotros los reumatólogos pediatras, pero tampoco es tan frecuente, y se define como la aparición de artritis crónica, aunque sea en una articulación, pero por más de 6 semanas, en menores de 16 años, pero últimamente se están revisando los criterios y ese límite de edad se ha extendido hasta menores de 18 años. Y como les decía, es un diagnóstico de exclusión, ¿no? En el caso de la sistémica en particular. Acá hay 2 listas, 2 tablas que hablan de qué pasa si un chico viene con el diagnóstico de artritis. En este caso, la paciente se presentó con un síndrome febril. Pero si fuese monoartritis o poliartritis, fíjense que hay muchas, como les decía, mencionadas relacionadas con infección, raro que sea traumática, tumorales, como les decía, y después aparecen las inflamatorias. Y ahí está el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Esto simplemente para mostrarles dentro de los subtipos de artritis idiopática juvenil las categorías que existen. Y en realidad, bajo este título, uno agrupa a chicos con enfermedades diferentes, que lo único que tienen en común es la inflamación de base y la artritis. Y fíjense que en la forma sistémica, no sé si tengo que... No, perdón, voy para atrás, ahí está. La sistémica, la frecuencia no es tan alta, es de 4 al 17%, y puede aparecer en cualquier momento de la infancia. Incluso esta forma sistémica es el equivalente del estilo del adulto.
no hay prevalencia, digamos, de un sexo en particular. Y después están las otras formas, que nosotros hemos presentado muchas en Ateneo, chicos que tienen pocas articulaciones inflamadas o muchas con factor reumatoideo positivo o negativo, los que tienen asociado entesitis, la asociada psoriática, que es mucho menos frecuente, y todavía nos quedan muchos pacientes que no podemos englobar en alguna categoría determinada con estas características de acuerdo a esta clasificación, que son las indiferenciadas. Y un poco pensar en la IJ sistémica. La IJ sistémica en realidad, como decíamos, cumple criterios de AIJ, pero también de enfermedad autoinflamatoria, ¿no? Donde predomina la enfermedad autoinflamatoria, la aparición de, digamos, las manifestaciones del sistema inmune innato, y por otro lado tiene cuestiones, características del sistema inmunoadaptativo, ¿no? Algunas de estas características, toda la inflamación sistémica y demás. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que determinar cuál va a ser el tratamiento adecuado para estos chicos, teniendo en cuenta la etiopatogenia de la enfermedad. Y en realidad, la IJ sistémica, como les decía, y esto es un poco, volviendo un poco a pensar una clasificación nueva de esta enfermedad, sabemos que es un paciente que tiene fiebre de origen desconocido después de haber excluido, como les decía, infección, neoplasia, otra enfermedad autoinmune o autoinflamatoria monogénica también, que tiene una fiebre diaria de más de 39, que desciende a menos de 37, tiene más dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. Criterio mayor, el rash o la artritis, menor, adenomegalias, hepatoespleno, serositis, como tuvo esta paciente, artralgias y leucocitosis, ¿no? Con neutrofilia. Este es el rash típico de la artritis idiopática juvenil. Esta paciente no tuvo ese rash, al menos todo el tiempo que nosotros le evaluamos, ¿no? Y esto es todo, actualmente esta revisión de esta clasificación está siendo realizada en distintas etapas por grupos, digamos, o un grupo que está teniendo en cuenta la metodología de Delphi, como para ver cuál es la clasificación última que vamos a tener al menos de estas enfermedades. Lo que sí se acordó en este grupo que está haciendo esta evaluación es que a la IJ sistémica la vamos a dejar dentro de la clasificación de IJ y no la vamos a correr al grupo de las autoinflamatorias, al menos por ahora. No sé qué pasará dentro de 2 años. Bueno, un poco para ir a la forma de presentación, todos los chicos tienen fiebre con esta enfermedad, artritis el 88%, rash el 81%, digamos, hay pericarditis solo el 10%, ¿no? Y sin duda interviene muchísimo la patogenia en aumento de interleuquina 6 y en algunos casos la interleuquina 18 ya relacionados con los chicos que hacen síndrome de activación macrofágica incluso recurrente, que es una de las complicaciones que pueden hacer estos chicos. Y acá, para nosotros, una vez que la veíamos en el ambulatorio, es determinar cómo la vamos a tratar. Porque sabemos que responden a los corticoides, pero sabemos que no es el tratamiento adecuado a largo plazo. Entonces, como esta forma sistémica tiene una primera etapa, antes de que haga daño articular, muy sensible a la inhibición de interleuquina 1, se decidió empezar con anti-interleuquina 1, como el canakinumab, que de hecho la chica lo está presentando y por ahora está respondiendo muy bien sin sintomatología. Porque si un chico con una IJ sistémica tiene de inicio predominantemente mucho compromiso poliarticular de entrada, uno podría optar por un antiinterleuquina 6. En este caso se optó por la antiinterleuquina 1 con buen resultado. Por eso quedamos abiertos a preguntas, ¿no es cierto? Gracias, Carmen. Bueno, ahora sí abrimos el espacio para comentarios, sugerencias o preguntas que hayan surgido durante el Ateneo. Celina, no sé si vos querés hacer algún comentario. ¿Cómo va? No, ayer Olga lo presentó perfecto, por suerte que nos juntamos ayer. Pero bueno, no, hacer un comentario que bueno, también estuvo Carmen en el Ateneo, nos invitaron al Ateneo del Hospital Universitario de Córdoba, nos invitaron sobre todo a Reumato, de donde la derivaron, porque la habían estudiado muy bien, la verdad. Ahora bien, yo le decía a Olga, ayer charlábamos que la ferritina, por ejemplo, para nosotros fue un marcador muy importante, porque 14.000 de ferritina, la verdad que hablaba mucho para orientarnos en ese sentido, y era algo que no le habían pedido allá, como un dato de color que a nosotros nos sirvió bastante. Y lo que comentaban allá, que por ahí viene al tema del Ateneo, es que
el colega este que sostenía que hay ILIM endémico en Argentina, que falleció actualmente, la verdad es que los papás agarraron mucho de esto y que se los dijo igual rápidamente, no es que hizo un análisis del caso cabal, pero a nosotros nos costó mucho, mucho desandar ese camino. Porque de hecho, como bien dijo José Marco del Ponte, la chica hizo ceftriaxona un montón de tiempo, entonces cuando fuimos a leer ILIM dijimos, igual vino con ceftriaxona un montón de tiempo, la doxiciclina, así que bueno, con María, que no puede estar los martes, la verdad es que los primeros días le planteamos a los padres como que una cosa no descartaba la otra, haciendo mucho hincapié en lo inflamatorio y de a poquito ir desandando lo otro, ¿no? Eso. Sí, yo lo recalcar y justamente lo hablamos mucho con en San Justo cuando estuvo internada y demás, hicimos muchas reuniones y sobre todo con los papás, porque el hecho de que lleve un tiempo el diagnóstico de estas enfermedades crea, digamos, dentro de la incertidumbre que nosotros tenemos frente al paciente, los padres sufren mucho esa incertidumbre, y lo que siempre decimos, aprendimos a convivir con la incertidumbre y a veces acompañar en todo ese trayecto cuesta. Hay algo a mí que no me cierra igual de esa chica, que le voy a hacer público. No tiene por qué tener un anticuerpo antinuclear tan alto. Si es una IJ sistémica, no tendría que tener ningún autoanticuerpo. De todas formas, un solo valor no dice nada, así que en algún momento de evolución se lo volveremos a repetir. Yo creo además que hay muchos chicos que tienen IJ sistémica, como pueden tener evoluciones diferentes. Yo creo que estamos viendo un canal común de manifestaciones frente a chicos que por ahí tienen cosas distintas, o que al menos gatillaron esa reacción inflamatoria o de hiperferritinemia por gatillos diferentes y que la evolución va a ser distinta. O sea que uno siempre queda más tranquilo por darles un diagnóstico, pero queda con la mente abierta de ver qué sucede en la evolución, ¿no? Cuando hay alguna cosa que no encaja o algo atípico. Y hoy en día, con la facilidad que tenemos de poder hacer diagnósticos genéticos más precisos, quizás en el futuro tengamos la posibilidad de apreciar un poquito más y entender un poquito más qué es lo que tuvo esta nena, ¿no? Y lo que tiene. Gracias, Carmen. Acá hay una pregunta en el chat de la residencia de bioquímica, si se descartó la infección por Borrelia por el Western negativo. En este momento, para hacer diagnóstico de Borrelia, tenemos varios métodos. Uno es el método del cultivo, que habitualmente no se usa de rutina y la búsqueda hay que hacerla en el momento de la aparición de las lesiones a nivel de la piel. Generalmente se hace por biopsia y se trata de cultivar. No todos los laboratorios tienen la capacidad para poder detectarla. Lo otro es métodos serológicos, en este caso el inmunoensayo o inmunofluorescencia, que sería de alguna manera la metodología diagnóstica. Generalmente todas dosan anticuerpos por IgG. Pocos hacen IgM por la falta, o sea, por la cantidad de falsos positivos que hay. Y obviamente que para hacer el diagnóstico confirmatorio, el Western blot sería de alguna manera la prueba confirmatoria. Así que con todos esos datos que tenemos del paciente, evidentemente esto descartaría la enfermedad por Borrelia positiva. Gracias, José. No sé, Celina, levantaste la mano. Sí, yo quería decir dos cosas respecto a la serología. Una, que en el Ateneo que estuvimos con Carmen en Córdoba, nosotros nos habían dicho que la serología era pre-gamma, pero también es un dato a tener en cuenta eso, ¿no? Porque un título bajo, post-gamma, también podría tomarse por eso. Y otra cosa es que nosotros ya hemos tenido pacientes con hemofagocito, un hemofagocito primario que también en un momento le había dado serología para Borrelia positiva, que posteriormente negativizó. Como que no era la primera vez que nos pasaban a nosotros también, entonces por eso también era una cosa más que nosotros nos llevaba a desestimarla. Hay otra pregunta del doctor Julián Llera en el chat. Si es tomando el dosaje de ferritina, ¿se puede hacer un comentario del síndrome de hiperferritinemia? Bueno, yo creo que justamente uno habla si no de hiperferritinemia porque apunta más a la etiopatogenia de estos cuadros. Hay varios cuadros que dan ferritina muy elevada, pero en realidad la IJ sistémica es una de ellas. Y también signo de activación y demás. Yo creo que, yo creo, digamos, lo que está descrito es que es un dato importante en este cuadro, que no es que nos da un diagnóstico de certeza, sino que nos habla de cuál es
digamos, ¿cuál es la base? La base para entender cómo es el mecanismo etiopatogénico de estas enfermedades, no solo de estas, sino de la activación macrofágica y otros, ¿no? Donde sin duda tiene que haber, para que se den estos cuadros, tiene que haber algo previo genético en los pacientes, que puede ser poligénico, no necesariamente un cuadro monogénico, que te haga responder frente a la inflamación con estas respuestas exageradas, digamos, ¿no? No con una respuesta inflamatoria acotada, con principio y fin, sino prolongada en el tiempo, crónica. Sí, José. No, un motivo de consulta, no muchas frecuencias, pero sí recibimos, y son las picaduras de garrapata en los chicos, ¿sí? Muchas veces nos consultan, ¿qué hacer? Le encontramos una garrapata, se la sacamos, hay que medicarlo, no hay que medicarlo, hay que estudiarlo, no hay que estudiarlo, con qué lo vamos a estudiar y demás. Yo creo que lo más importante acá es, si estamos en presencia de un lugar donde hay infestación de garrapatas, lo más importante es cubrir al chico como para que no esté expuesto a que estos elementos puedan picarlo y anidarse en su piel. Eso es fundamental a través de ropa segura, repelentes, en fin, toda la metodología que ustedes saben, ¿sí? Lo otro que está muy relacionado es el tiempo de permanencia de la garrapata, o sea, no cualquier picadura de garrapata nos va a enfermar. Generalmente tiene que haber un tiempo de persistencia de esa garrapata pegada al cuerpo y generalmente se habla más de 36 a 48 horas, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y la mayoría de los grupos no justifica el uso de profilaxis. O sea, ante una picadura enseguida se plantea si hay que utilizar sí o no doxiciclina. Y tampoco se plantea hacer serología, porque tampoco sabemos cuál es el mejor momento para hacer la serología. Y acuérdense que hace años serología vamos a tener que hacer 2 tomas o 2 muestras con diferencia entre una y otra de 15 días. Con lo cual, ¿cuándo lo hacemos? A la primera semana, a las 4 semanas, a las 6 semanas. Entonces creo que en este caso uno tendría que ser muy cauto y esperar a ver clínicamente qué es lo que sucede con el niño, con el paciente. Obviamente que los tratamientos antibióticos, generalmente con diagnósticos rápidos, se hace un tratamiento seguro y efectivo, con lo cual tampoco es una urgencia o una emergencia oncológica, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, doctor. No sé si hay más preguntas. ¿Yo puedo hacer un comentario de Lyme? Sí. Bueno, yo solo que voy a hacer un comentario anecdótico de Lyme, porque cuando yo hice la especialidad de reumato en Estados Unidos, había mucho Lyme en la zona donde, digamos, donde estaba y recibíamos muchos pacientes. Y la idea era que muchos de los pacientes que tenían diagnóstico de artritis idiopática juvenil en ese momento, sobre todo los poliarticulares y los oligoarticulares, tenían Lyme. Porque los veíamos en una etapa tardía, ¿no? Sin el momento de la picadura y demás. O sea que en ese momento todos investigamos para Lyme, pero en realidad era por esa etapa, porque la artritis es bastante similar, pero obviamente que venían chicos con compromiso cardíaco, con neurológico, como dijo José. Y es cierto, desde que siempre nosotros buscamos, en varios casos buscamos la posibilidad de algún chico, sobre todo los chicos que habían viajado, que venían de Estados Unidos en realidad. Y nunca hicimos diagnóstico de Lyme en la Argentina. Digamos, salvo, como decía José, en alguno, digamos, con una picadura, digamos, con el antecedente del viaje desde una zona endémica. Pero no está, digamos, ese germen acá, en la Argentina. A ver si ocurren qué opciones. Sí, un poco las opciones biológicas que tienen los sistémicos son o antiinterleuquina 1 o antiinterleuquina 6. Muy rara vez funcionan bien con un anti-TNF, salvo los chicos que tienen sobre todo una evolución poliarticular severa y que no responden a una anti-interleuquina 1, por ejemplo. Pero es raro, casi siempre son o anti-1 o anti-6. No sé si hay alguna otra pregunta de los participantes. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos, bueno, al doctor José, la doctora Carmen, la doctora Celina y la doctora Agustina por la participación.
Y bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado. Chao, gracias. Chao.